Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad, un placer estar en este panel. Un lujo que lo tengamos, bueno, obviamente a Rodrigo, pero sobre todo a Claudio, por más que esté muy lejos, creo que todos vamos a aprender bastante de él. Yo voy a contar un poquito cómo estamos viendo nosotros desde el Geral. Digamos, estoy en los dos lados, soy profe de acá y también en la Fundación Mediterránea. Hicimos algún trabajo no hace mucho desde la Fundación Mediterránea y voy a contar eso muy rápidamente, analizar las ventajas y desventajas de la dolarización. Cuando uno mira cualquier tipo de política económica, en general no hay políticas económicas, bueno, en general siempre hay excepciones, pero todas las políticas económicas tienen costos y tienen beneficios. Y si es bueno o no, depende básicamente de cuándo se la realice y dónde se la realice. Y creo que el caso de la dolarización es un buen ejemplo de esto, y es que cuando una entra en recesión, la otra también. ¿Pasa esto entre Argentina y Estados Unidos? Bueno, miren, ahí tienen un poquito de grafiquito, creo que son, no sé, últimos 40 años, donde tenemos, por un lado, las tasas de crecimiento de Argentina, por otro lado las tasas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, y hay una correlación positiva, pero muy débil. Miren, ese numerito que está ahí, los que estudian econometría lo conocen muy bien, ese R cuadrado quiere decir que se explican en un 10%, es decir, están correlacionados pero muy poquito. Entonces, ese criterio ya no se cumple claramente. Ahora, la verdad es que hay muchas economías que tienen la misma moneda y no están perfectamente correlacionadas. Pensemos en Argentina. Argentina no está correlacionado lo que pasa en la economía de Mendoza con la del Chaco, con la de Tierra del Fuego. Es decir, lo mismo pasa en Estados Unidos. Lo mismo pasa con los países de Europa. Es decir, que pasa en muchos lados. Entonces, cuando esto no se da, la teoría de las áreas monetarias óptimas dice, bueno, se debería cumplir un segundo criterio. Y el segundo criterio es que los mercados laborales estén integrados. ¿Qué quiere decir? Que cuando una economía entra en recesión, los trabajadores pierden su empleo y se van a otra economía. En Estados Unidos esto pasa bastante, pero no es total. Bueno, pero pensar que si Argentina está en una recesión, no podemos ir rápidamente a Estados Unidos para conseguir trabajo, algunos se pueden ir, pero la verdad que no parece ser el caso. Problemas legales, problemas de idioma. O sea que segundo tampoco se da. Cuando no se da el primero y el segundo, bueno, aparece un tercer requisito que se debería al menos ese dar. Y es que haya transferencias intergubernamentales entre las economías que están bien hacia las economías que están mal. Y esto sí pasa en todos los países. O sea, por más que no estén exactamente muy integrados, en Europa están bastante integrados, pero no es fácil para un griego ir a conseguir trabajo en Francia, en Italia, por más que legalmente puede ser. Pero sí hay transferencias y lo vimos y fue gran parte de la discusión en la crisis del euro allá por el 2008-2009. Ahora, apliquémoslo para las economías de Argentina y Estados Unidos. ¿Creen ustedes que porque nosotros estemos en recesión, Estados Unidos nos va a dar una transferencia a la Argentina? Ojalá, pero la verdad que no parece ser el caso, muy difícil. Entonces, la verdad que no se cumple ninguno de los tres requisitos. Y entonces, bueno, uno dice, sí, esta teoría que dice que dos economías es bueno que tengan la misma moneda, pero si se da alguna de esas tres y no se da ninguna de las tres, entonces uno se pregunta de dónde viene el entusiasmo. Y bueno, un poco el entusiasmo viene de este grafiquito. Después vamos a entrar más en detalle. Miren, ahí tienen la tasa de inflación de Argentina. Acá tenemos los años 80, lo corté porque esto es, bueno, arriba hay un piso, arriba hay otro, necesitamos un rascacielos, digamos, para llegar a la tasa de inflación que tuvimos, digamos, en algunos momentos de los 80. Pero fíjense lo que pasó a principios de los 90 con la convertibilidad, cayó muy fuerte, ¿sí? Y durante algunos años fue casi cero.
¿sí? La dolarización tiene mucho que ver con la convertibilidad. Después lo podemos explicar un poquito, pero hay algo de eso que todavía nos acordamos y sin duda tiene que ver con la popularidad. Más tiene que ver cuando vemos lo que está pasando con la tasa de inflación hoy. O sea, últimos 2 meses, la Argentina entró en un nuevo piso inflacionario. Estábamos no hace mucho en 3% mensual, últimos 2 meses fue 6-7%. Imagínense que esto baje y baje al 5%. Bueno, sería un escalón y sería bueno, sin duda. Ahora, si la tasa de inflación en Argentina se mantiene en el 5% entre mayo y diciembre, el año cierra con 80% de inflación. O sea, el año pasado tuvimos 50, antes tuvimos 40, antes 30, o sea que se va acelerando de una forma muy, muy peligrosa. Y esto obviamente ayuda a que propuestas como la dolarización sin duda estén en la boca de todos. Un caso típico de dolarización que tenemos muy cerca es Ecuador. Ahí tienen la tasa de inflación de Ecuador, miren cómo cayó, de niveles más o menos, poquito más altos del que estamos nosotros ahora, 95%, bajó no instantáneamente, pero fíjense que sí bajó rápidamente. O sea que en ese sentido le funcionó. Pero cuidado, la dolarización claramente en Ecuador no es sinónimo que sí o sí se ajusten las cuentas fiscales, uno de los enormes problemas que tiene la Argentina. Miren Ecuador. Donde está la raya es donde se dolarizó la economía, los primeros años bajó el gasto público, bajó el déficit, pero miren qué pasó después. Empezó a subir. Se financió con deuda, obviamente porque no tienen la política monetaria para financiarse y cayó varias veces en default. La dolarización tampoco es sinónimo seguro de que va a crecer la economía en forma bárbara. Miren lo que pasó en Ecuador. Principio muy bien, fíjense más o menos del 2014 este numerito, este es 2018, se estancó la economía. Los últimos años, bueno, obviamente la pandemia fue muy malo, pero la verdad que fíjense que la economía los últimos años no funcionó bien. Es decir, no es una solución mágica, ni mucho menos. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿de dónde viene este entusiasmo? Bueno, miren, la verdad que la dolarización, si uno lo quisiera hacer, requiere que Argentina haga exactamente las mismas tareas, los mismos deberes, las mismas reformas que cualquier otro plan. El tema es que la dolarización, como desaparece la política monetaria y cambiaria, y la dolarización es un sistema bastante rígido, requiere que todas estas reformas que Argentina tiene que hacer, inclusive se tengan que hacer más rápido, porque son mucho más necesarias para que funcione la economía. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, las conocemos todos, no los quiero aburrir con eso. Desregulación de los mercados, reducción de los desequilibrios fiscales, reforma fiscal, previsional, impositiva, apertura del comercio. Todas estas cosas que tiene que avanzar la economía y mucho la economía argentina, con dolarización son mucho más necesarias. Hay que avanzar mucho más rápido porque es un sistema muy rígido. Lo otro, con política monetaria y cambiaria, se puede flexibilizar un poco. Con dolarización, claramente esto es mucho más necesario. De nuevo la pregunta, bueno, entonces, ¿de dónde viene el entusiasmo? Y el entusiasmo viene de los beneficios de la dolarización, está claro. Y en ese beneficio, cuando vemos los beneficios, y esto lo hace mucho más atractivo, los principales beneficios de la dolarización se dan en el corto plazo. O sea, rápidamente se dan. ¿Y cuáles son? Bueno, lo que dijimos recién, relativamente baja la tasa de inflación. Pensemos Argentina en los 90, bajó muy rápido. ¿Sí? ¿No es instantánea? No, no es instantánea. ¿Vamos a inflación cero? No, por supuesto. Pero una buena parte de la inflación, todo lo que tiene que ver con bienes relacionados a las exportaciones, a las importaciones, lo que los economistas llamamos bienes transables internacionalmente, eso baja muy rápido. No en los servicios. Pero hay una reducción en la inflación relativamente rápida. Obviamente, si desaparece la moneda, desaparece el riesgo cambiario. O sea, no puede haber devaluación porque ya no hay más moneda. Cuando desaparece
el riesgo cambiario, uno podría pensar que podría bajar la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? ¿La de los bonos en dólares? Y no. Porque los bonos en dólares no tienen expectativas de devaluación porque están en dólares. Pero sí los que están en pesos. Pero también es relativo. ¿Por qué? Porque es una cuestión empírica, a ver qué es lo que sucede. Imagínense ustedes, si un acreedor de ustedes les debe deuda en pesos y tiene la maquinita para pagárselo, se la va a pagar fácil, a lo mejor con inflación. Pero es muy difícil que haga default de eso. Ahora, si no tiene la maquinita, bueno, hay un pequeño más riesgo. Entonces, como que hay un trade-off y no necesariamente la prima de riesgo puede caer del país. Pero en algunos países se ha visto una caída importante en la tasa de interés, así que también se puede considerar como un beneficio de corto plazo. También están los costos. Como en todas las políticas económicas tienen costos y hay algunos que son de corto plazo y otros de largo plazo o de mediano plazo. Déjenme empezar por los de mediano plazo. Un primer costo es la pérdida de señoreaje. ¿Qué es esto tan raro? Bueno, cuando un gobierno tiene política monetaria y la maneja bien, cuando la economía crece, la gente necesita más pesos. Y el Banco Central y el gobierno gana con eso. Cuando nosotros guardamos los dólares en el colchón, ese ingreso adicional lo cobra el Banco Central de Estados Unidos. Eso se pierde. ¿Cuánto fue eso en el momento que se calculó? En los 90, en algún momento se estudió muy en serio, hubo tratativas con la Reserva Federal. Si quieren, en las preguntas podemos hablar de eso. Pero se calculó eso y eran 700 millones por año. ¿Sí? No está relacionado con la inflación, está relacionado con la capacidad de poder emitir y sin inflación. O sea que es un punto importante. Segundo punto importante, como desaparece la política monetaria, el Banco Central, digamos, no tiene posibilidad de financiar a nadie porque no tiene moneda. Bueno, no hay prestamista en última instancia. ¿Qué es esto? Bueno, los argentinos lo conocemos bien a esto. Hemos tenido muchas corridas cambiarias, muchas corridas de depósitos. Por ahí veo a los chicos, digamos, que dirán, bueno, ¿qué será esto? Parece peligroso. Pero a la mayoría de los que tienen mi edad lo conocemos muy bien y son episodios muy violentos y muy fuertes y terribles. Si el Banco Central no puede financiar a los bancos, se cae el sistema financiero. ¿Sí? Por supuesto, si lo financia tenemos un problema de inflación, también es claro, pero hay un problema ahí y Argentina lo ha sufrido claramente muchas veces. Tercer problema, amortiguación de shock externos adversos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando el mundo se nos vuelve en contra y los precios de nuestras exportaciones caen. Hoy, quizás por el tema de la guerra de Ucrania, bueno, los precios de nuestras exportaciones han subido y están altos, por suerte, ¿sí? Pero hemos tenido muchas veces que se han desplomado y cada vez que se han desplomado la Argentina ha entrado en enormes problemas. Bueno, si tenemos si tenemos un sistema de dolarización no se puede amortiguar eso y eso también es un problema importante. El último tiene que ver que como no hay moneda y la dolarización es muy rígida, cuando la economía entra en recesión, todas las economías entran en recesión. O sea, nosotros cada vez que tenemos una recesión nos caemos muy fuertemente. Los países que manejan bien la economía caen lentamente, no tan profundo como nosotros, pero todos tienen recesión. Cuando la economía entra en recesión, ¿qué le pasa a una economía dolarizada? ¿Cómo se ajusta? Con deflación. Uno diría, bueno, si hoy tenemos una inflación que puede ser 80%, ¿qué más querés que los precios bajen? Bueno, que los precios bajen en promedio también es un problema enorme. De nuevo, los chicos no me van a creer esto, pero lo vimos en Argentina que había deflación de precios. Año 2000 y 2001 la deflación promedio era chiquitita, 0,1%. ¿Pero qué quería decir eso? Que si uno de ustedes tenían que comprar algo y esperaban un mes, 2 meses, lo compraban más barato.
¿Cuántos apuran su consumo en esa situación? Nadie, muy pocos. Entonces cada vez se vende menos. Es un problema enorme para la economía la deflación. Y en parte por esos problemas explotó el patrón oro allá por 1970 y explotó Bretton Woods. Ese tipo de problemas son bastante complicados. Hay problemas adicionales, porque imagínense si una empresa está endeudada y los precios de sus productos no solamente no venden, sino cada vez valen menos. Bueno, la deuda en términos reales se hace cada vez más grande. O sea, aparecen problemas de endeudamiento muy importantes. Ahora, cuando uno mira, bueno, ¿esto cuándo va a pasar? Al principio y no, esto va a pasar en el mediano plazo, algunos shocks pueden venir antes, otros después. Y algunos pueden estar tentados a decir, che, con el lío que tenemos, miremos el corto plazo, ya no vamos a arreglar con el mediano plazo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan lo que decía Keynes? En el largo plazo estamos todos muertos. Bueno, alguien podría decir eso. Y la verdad que es una discusión entre cosas muy subjetivas. ¿Por qué? Porque las dos son válidas. El beneficio de corto plazo es muy importante, los costos de mediano plazo también son muy importantes, entonces es una discusión de formas de ver las cosas y nadie tiene la razón, cada uno va a tener su corazoncito. Entonces es una discusión muy difícil de dar. Sin embargo, más allá de este balance subjetivo entre costos y beneficios, hay un factor que es totalmente objetivo, que no depende de la forma de ver las cosas, y que dificulta muchísimo la implementación en el corto plazo de la dolarización. Y es lo que se llama el problema del startup, el problema de cómo empezar la dolarización. ¿Y qué es esto traducido? Bueno, es tener los dólares que se necesitan para rescatar los pesos que hay en la economía. ¿Qué problema tiene hoy la economía? Que sobran pesos. Y también que al Banco Central le faltan dólares. Ese es el enorme problema. Tratemos de entender un poquito más esto. ¿Cuántos dólares, y con esto empiezo la parte final de mi exposición, cuántos dólares necesita el Banco Central hoy para rescatar lo que se llaman los pasivos monetarios? ¿Qué son los pasivos monetarios? Todos los billetes, esto que conocemos, la base monetaria, más la deuda que está en LELIX. Esos son los pasivos monetarios del Banco Central. ¿Cuánto es eso? Bueno, lo vamos a calcular en dólares a eso, para saber cuántos dólares necesita. Entonces, decime cuánto está el dólar y te digo cuántos dólares necesita. Miren, si el dólar se mantuviera en el precio que hoy está el dólar, el mayorista, dice que es relevante para exportaciones e importaciones, eso suma 79.000 millones de dólares. Pregunta, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central? No tiene eso. No tiene eso. Bueno, cambiemos. Bueno, pero ¿quién consigue dólares a 118, las que tienen suerte de los importadores, poquito. La mayoría de nosotros no conseguimos ese dólar. A 200, bueno, ya no conseguimos dólares a 200, está un poquito más. Pero supongamos que a 200, ¿cuántos dólares necesitaría el Banco Central? 47.000 millones. Gracias. Pequeño detalle. ¿Tiene esos dólares? Van a decir, no, muchísimo menos. Bueno, a ver, cambiémoslo. Pongamos un dólar a 400. Imagínense un dólar a 400 lo pobre que nos volvemos. ¿Cuántos dólares necesitaría? 23.000 millones de dólares. Tampoco le alcanza. Un dólar a 800. 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene realmente el Banco Central dólares? Miren, si ustedes se meten en la web del Banco Central van a encontrar que tiene poquito más de 41.000 millones de dólares. Pero, una parte de esos dólares son de los depositantes, esto que se llama encajes, te hacen un depósito en dólares, de esos dólares una parte se guarda en el Banco Central, o sea, no son del Banco Central, son de los depositantes. Otra parte no los prestaron los chinos, están en yuan, o sea, tampoco se puede utilizar. Y otra parte, los organismos internacionales. ¿Cuánto tiene el Banco Central? ¿Dólares propios? Menos de 2.000. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo le saqué la cuenta acá? Porque le mostré que a medida que sube el dólar, se necesitan menos dólares. Claro, porque se licúan los pesos. Entonces, hacer una dolarización hoy, rescatar todos esos pesos, implica
que hay que licuar una parte muy importante de los pasivos que tiene el Banco Central. No es, bueno, los pasivos del Banco Central. El problema es que detrás de esos pasivos tenemos los activos nosotros, son los pesitos que tenemos acá. Y hoy el nivel de pobreza está arriba del 40% o 38%. ¿Ok? Pero déjenme reflexionar un poquito. En el 91 se armó la convertibilidad y no se rescataron todos los pesos, pero el Banco Central tenía un backing de todos los pasivos monetarios. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la convertibilidad fue en marzo del 91. ¿Qué pasó los últimos 2 años? Muchas cosas pasaron, ¿ah? Pero fundamentalmente, ¿qué pasó? 2 hiperinflaciones y un plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex? Se tomaron los depósitos mayores a $500. En esa época era $1 millón de australes, pero era el equivalente a $500. Obviamente los pasivos, y con la hiperinflación o las 2 hiperinflación, los pasivos del Banco Central bajaron mucho, entonces las pocas reservas valían muchísimo más. Resumen, y con esto voy cerrando. La dolarización no necesariamente potencia el crecimiento económico, lo vimos en Ecuador, principio bárbaro, después se estancó la economía, no garantiza el problema de los problemas fiscales, o sea, lo vimos de nuevo en Ecuador, cómo subió en los últimos años muy fuerte el gasto público e hicieron default. Puede ser reversible en el futuro. ¿Quién le garantiza que una provincia grande después nos saque su propia cuasimoneda? ¿Pasó alguna vez en Argentina? Bueno, sí, ¿no? Sí, podemos hablar también después de eso. Requiere las mismas reformas que cualquier otro plan, pero obviamente con una instrumentación más rápida, como decíamos recién. Y la verdad que de la historia depende en qué momento se haga, por este tema del trade-off entre costos y beneficios. Ahora, más allá de ese balance, que es subjetivo, la verdad que hoy, en la situación que está la Argentina hoy, mayo, la dolarización es muy complicado, ¿sí? Si se quisiera hacer, ¿cómo se puede hacer? Bueno, lo dijimos recién. Una es una muy fuerte devaluación para licuar los pasivos que tiene el Banco Central. Otra sería una devaluación fuerte también, pero no tan grande, y que parte de las LELIQs, de la deuda remunerada, sea reprogramada. ¿Eso qué implica? Bueno, detrás de las LELIQ están los depósitos. Así que, digamos, es un problema eso. Tercera alternativa, que esté la devaluación y que el Tesoro, que le metió muchísimo bono al Banco Central para financiarse, rescate esos bonos y le dé dólares. Esa sería otra. La pregunta es, ¿de dónde saca los dólares el Tesoro? ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Si quieren preguntar, sí. Al menos vayan haciendo algunas preguntas acá, sí, y las vamos anotando. Gustavo, Uruguay es un país que está dolarizado y podés trabajar tanto en Uruguay como en pesos o dólares. Eso es lo que no es producto de este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores de Mujica, Vázquez, siempre ha sido gente de que yo conozco. No sé si la fundación ha estudiado otros lados del tipo de color. Y no hay ningún tipo de problema y se maneja perfectamente. Sí, muy interesante. ¿Tengo tiempo para responder? Sí, muy interesante. Está también el caso de Perú, que son economías bimonetarias. Ahora, hay una diferencia grande, Daniel, porque esas economías, como la Argentina, se dolarizó por el lado de la demanda. La gente empezó a utilizarlo. Lo que pasa es que allá lo hicieron legal. Acá no es legal, pero también en muchas transacciones obviamente se hacen en dólares. Es decir, la economía le gana a las leyes. Esto que estamos hablando de dolarización es de dolarización por el lado de la oferta. Que venga el Banco Central, saque todos los pesos y cambie dólares al estilo de Perú.
déjame ir a la propuesta esta que vos muy bien hacés en el caso de Uruguay, en el caso de Perú, que es por la demanda y podés pagar lo que sea con pesos de ese país o dólares, ¿sí? Es decir, son sustitutos. Bueno, eso sería muy interesante porque sería, a la Argentina no es que le falten dólares, hay que le falte al Banco Central. O sea, Argentina tiene muchos dólares, o en el colchón, o afuera, no sé dónde, pero están esos dólares. Ahora, no los trae porque la situación económica, desconfianza, no de ahora, de hace muchísimo que vienen saliendo, ¿eh? No es una cuestión ni de hace 1 año, 2 años, se habrá profundizado, no es otro tema, pero hace muchísimo que viene saliendo. Entonces, para que vuelva a eso, bueno, una buena condición es que lo pueda usar libremente, ¿sí? O sea que en buena medida puede ser una muy buena medida, pero hay que tener cuidado. Vos imaginate, la inflación no es otra cosa que la pérdida del valor de la moneda, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que el Banco Central inunde de pesos y lo que la gente quiera tener esa moneda. En parte, muchos de nosotros tenemos pesos porque no te queda otra para hacer transacciones, necesitas los pesos. Entonces, eso te da una determinada demanda de dinero, de pesos, que si vos lo equiparás con los dólares, a lo mejor te puede generar en esta situación de alta inflación un pico inflacionario muy alto. Y se te desaparece el peso porque todos empiezan a usar dólares y chau. O sea, tenés un problema. ¿Quiénes son de distributivo, yo te diría? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que más tienen pesos como porcentaje de su ingreso? Los pobres. Bueno, rápidamente se les puede licuar la poca riqueza que tienen. Entonces, con estos niveles de inflación, lo tenés que hacer en un plano integral, que te crean, que realmente baje rápida la tasa de inflación y sí puede ser una buena medida para aumentar la oferta de dólares, ¿sí? Pero todos esos países no tenían una inflación explosiva como estamos teniendo ahora. Vienen con una macro arreglada desde hace muchísimo tiempo. El caso de Perú creo que tiene la tasa de inflación más baja de América Latina. Uruguay no tanto, comparado con nosotros muchísimo menos, pero claro, y ahora están un poquito más, pero el promedio debe ser 6-7. Pero de nuevo, digamos, cuando se arme un plan yo creo que vamos a ir a eso, pero es muy distinto a las propuestas de dolarización de las que se están hablando de cambiar los pesos. ¿Se entiende la diferencia? Okay.